Buenas tardes. Estamos acá en Conversando con un Coach. En este ratito, mientras empezamos con la transmisión, me gustaría contarles un poco cuál es la idea de este espacio que estamos intentando generar con distintos coaches. Y la idea es acercar a las personas, acercarles a ustedes distinciones, herramientas, conocimiento que los coaches fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra formación y que podamos trabajar o conversar, ¿sí? No se trata de una exposición donde nosotros sabemos y ustedes no, sino que lo que hacemos los coaches es generar conversaciones. Entonces la idea de Conversando con un Coach y de este espacio que vamos a ir teniendo semana a semana con distintos coaches, la idea es generar una conversación donde lo que logremos es que ustedes se puedan llevar algo que quizás todavía no conocen, o que quizás sí conocen, pero que en este momento lo están necesitando, y con distintas temáticas ir acercándoles a ustedes herramientas o distinciones para que puedan llevar a su vida cotidiana. Hoy el tema que tenemos mientras se van sumando se llama Tus palabras, tu historia, tu realidad. Y les quiero contar desde dónde vamos a conversar este ratito, desde qué lugar, porque es un tema muy amplio, pero la mirada que vamos a intentar darle a esta temática tiene que ver un poco con, obviamente, el coaching ontológico. Somos todos coaches los que participamos en este ciclo de Conversando con un Coach, pero también tiene que ver con la programación neurolingüística. La PNL, por ahí a veces algunos pueden escucharlo como PNL o programación neurolingüística o conocerlo desde ahí. Y la programación neurolingüística nos da bastantes aportes sobre cómo nuestras palabras van generando nuestra realidad, lo que vamos viviendo. Y esas palabras, cuando son las palabras que podemos gestionar o que pueden ser más adecuadas, nos dan una realidad que queremos, y muchas otras veces estamos generando realidades que no son las que quisiéramos lograr o tener como resultado. Así que para empezar, ¿sí? esta charla, como todo coach, me gustaría empezar con una pregunta. Quienes quieren pueden ir poniendo la respuesta, y si no, con que hagan una respuesta hacia adentro de ustedes es más que suficiente. Pero la pregunta que les quiero hacer es: ¿qué historias se están contando? Y tómense unos segunditos para conectarse con alguna respuesta. ¿Qué historia te estás contando? Y esta pregunta necesariamente la tengo que conectar con una frase que me gusta mucho, y es una frase de Eduardo Galeano, que es bastante conocida, pero que cuando tenemos un poquito de distinción o de conocimiento llega más. Y esa frase de Eduardo Galeano dice que los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero que un pajarito le contó que estamos hechos de historias. Entonces, si estamos hechos de historias, mi pregunta es: ¿qué historia te estás contando hoy? ¿Y por qué esta pregunta? Porque sin duda que para poder armar relatos o armar historias a las cosas que nos pasan, les ponemos palabras. Y las palabras de alguna manera son el material, si se quiere, o lo tangible de lo que a veces nos sucede en un mundo muy interno, pero que no siempre podemos mostrar si no les es poniéndole palabras. Así todo, muchas veces lo que nos sucede es que no existen palabras adecuadas para las cosas que nos pasan. No podemos o no nos alcanza el lenguaje que tenemos, que es un lenguaje limitado, chiquito, para el mundo tan grande que tenemos adentro nuestro. Entonces, para los que se van sumando, la pregunta es: ¿qué historias se están contando? Y un poco, si somos seres que estamos formados o hechos a través de historias, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que empezar a tener en cuenta
para que las historias que nos contemos sean historias que nos sirvan, que nos sean funcionales. Entonces comparto con Eduardo Galeano que somos seres que estamos formados o hechos de historias, además de que estamos hechos de átomos. No es excluyente, sino que suma. Y la segunda pregunta que les quiero hacer es si las historias que nos estamos contando nos están sirviendo. Es decir, ¿son útiles las historias que yo me cuento? ¿Me son funcionales? Pero quiero entrar en algún ejemplo concreto para que se entienda esto de que somos seres que estamos hechos de historias. Quizás a veces nos pasan cosas, circunstancias, ¿sí?, de todos los días o circunstancias muy chiquitas, y esas circunstancias que nos pasan, automáticamente lo que hacemos es crear una historia alrededor de las circunstancias. Por ejemplo, me pueden chocar el auto, y la circunstancia, el hecho concreto, lo súper concreto que tengo ahí es que me chocaron el auto. Pero nosotros somos seres que necesitamos armar un relato, y que ese relato tiene que tener sentido, y que para que tenga sentido le tengo que dar una coherencia, una explicación. Entonces yo ya, cuando vivo esa circunstancia de que me chocaron el auto, lo que hago automáticamente es crear una historia sobre esa circunstancia. Entonces ya no es solamente que me chocaron el auto, sino que es que tengo mala suerte, que siempre me pasa a mí, que cómo puede ser que otra vez me chocan el auto y que seguramente el del seguro no me lo va a cubrir, que los del seguro tienen mala fama, y empiezo a armar una historia, ¿sí?, que no está sucediendo, pero que de alguna manera, cuando yo me la cuento, esa historia, la empiezo a vivir como si fuese así. Es muy raro que nosotros nos quedemos con la circunstancia concreta, porque necesitamos armar un relato. Ahora, ese relato, lo que deberíamos empezar a comprender o a usar, si se quiere, a nuestro favor, como el lenguaje, es que yo puedo empezar a elegir la historia que me cuento. Hay muchos pensamientos que son automáticos, es decir, me chocaron el auto, tengo mala suerte, y a través de esa mala suerte armo toda una historia. Pero cuando yo logro frenar un segundito, cuando esa historia me genera sensaciones que no están buenas, que son desagradables, que son incómodas para mí o que no me despiertan algo positivo, puedo frenar y empezar a relatar, a elegir otras palabras, armar una historia diferente para crear una realidad diferente. Quiero hacer una distinción porque a veces me pasa que siento que contar o decir esto significaría irnos a algo que es totalmente opuesto, que significaría que contarme una historia que me sirve o que me funcione o que sea una historia de posibilidad para mí, lo aliamos o sentimos que es ser totalmente positivos o extremadamente positivos. Hay un hecho que es que te chocaron el auto. Rara vez nos ponemos felices porque nos chocaron el auto, salvo que la historia que nos contemos sea de que estamos bien, de que estamos sanos, de que tengo el seguro pago. Es decir, puedo armar una historia que me hace sentir más tranquilo. Pero no con armar esa historia estamos cayendo en un positivismo exagerado. Hay una gran diferencia entre dos tipos de historias que nos contamos, sobre lo que nos pasa, o sobre nosotros mismos, o sobre otras personas. Y es las historias de posibilidad o las historias de no posibilidad. Y que sean historias de posibilidad no significan que sean historias de un optimismo exacerbado. Historias de posibilidad son historias que nos llevan a la acción, son historias que nos invitan a hacer posibilidad, son historias que nos invitan a tener principalmente una mirada de apertura frente a las circunstancias o frente a las personas o frente a lo que nos suceda. Es tener una mirada que te permite a vos encontrarte quizás con aspectos que no estás pudiendo ver cuando la comparás con estar contándote una historia de no posibilidad.
¿Y qué es una historia de no posibilidad? Bueno, una historia de no posibilidad justamente es todo lo contrario. Es cuando de la circunstancia, de la persona, del hecho concreto, lo que armo yo es toda una historia que me cierra, toda una historia que no me invita a la acción, toda una historia que lo único que me genera es que esa historia sea esa y nada más que esa y no poder salir de ahí. Entonces, voy a volver a la pregunta que les hice hace unos minutos. Y la pregunta es, ¿qué historia te estás contando? Pero ahora quiero que a esa pregunta le agreguemos, ¿qué historia te estás contando? ¿Es una historia de posibilidad o es una historia de no posibilidad? Es solo una cuestión de percepción, es una cuestión de mirada, es una cuestión de elegir cómo quiero estar, configurando mis palabras, armando mis palabras, para contarme una historia de posibilidad que me habilite una realidad que sea más cercana a la que yo quiero. ¿Por qué digo más cercana a la que yo quiero? Porque sin duda que hay un montón de cosas que nos suceden en la vida que no elegimos que nos pasen. Y eso no se discute. Muchas veces nos pasan cosas que no queremos. Pero ya que te está pasando eso que no querés, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la historia que te contás en relación a eso que te está pasando? Entonces, ¿son historias de posibilidad o de no posibilidad? Si la respuesta es, son historias de posibilidad, la invitación que te hago es seguir contándote esas historias que te van a servir para llegar lo más cerca posible a donde querés estar. Ahora, si la respuesta es no, es decir, me estoy contando historias de no posibilidad, frente a la persona, frente a la circunstancia, frente al hecho, lo primero que te puedo decir es otra pregunta. ¿Qué te impide dejar de contarte esa historia de no posibilidad para empezar a crear con tus propias palabras una historia que te invite a la posibilidad? Y acá obviamente voy a hacerlo general, lo voy a generalizar, pero hay muchas circunstancias que nos pueden impedir pasar de una historia a la otra, de una historia de no posibilidad a una historia de posibilidad. Pero me gustaría contarte, porque por ahí te sentís identificado, que hay dos grandes motivos, como si lo pudiéramos poner en dos grandes grupos, en dos grandes motivos por los cuales a las personas nos cuesta a veces salir de la no posibilidad, de la historia de no posibilidad. El primer grupo, la primera cuestión, tiene que ver con que muchas veces nos quedamos enganchados en lo que podría haber sido y no fue. Y la historia que configuramos, la historia que creamos, la historia que nos contamos, no solo a nosotros, sino al mundo, porque las hacemos públicas, es que yo tendría que haber actuado de esta manera, yo tendría que haber dicho esto, yo podría haber hecho esto. Es todo lo que tendría que haber sido y no fue. Y cuando nos quedamos enganchados en esa historia, lo único que hacemos es darle más protagonismo a esa historia. Entonces, un gran motivo por el cual a las personas a veces nos cuesta cambiar la historia que nos contamos sobre las circunstancias es por quedarnos enganchados en eso, en lo que podría haber sido y no fue, en lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos. Y otro, si se quiere, gran motivo, dentro de muchos motivos, pero siempre me gusta identificar estos dos grandes grupos, es que tenemos miedo a contarnos una historia de posibilidad. Y acá puede sonar raro y quizás confuso tenerle miedo a la posibilidad. Pero muchas veces, como no sabemos lo que hay detrás de una historia de posibilidad, no sabemos lo que va a venir, no sabemos lo que nos va a suceder o nos va a pasar, muchas veces lo que termina sucediendo
es que el miedo nos impide armar un relato diferente de nosotros mismos. Nos impide armar un relato diferente de las circunstancias. Nos impide encontrarnos con algo diferente. Entonces, los dos grandes grupos, como les contaba recién, de por qué nos quedamos anclados en esas historias de no posibilidad, por un lado es quedarnos enganchados en lo que tendría que haber sido y no fue, y por otro, que nos suele suceder que aparece miedo a la posibilidad, miedo al cambio, y aparece con este miedo una resistencia a que si me cuento algo diferente, necesariamente va a pasar algo diferente. No hay posibilidad de que te cuentes una historia distinta y que tu realidad siga siendo la misma. Algo cambia, siempre. Entonces, como no sabemos qué va a pasar detrás de ese cambio cuando yo me relato una historia distinta, aparece lo desconocido y ante lo desconocido, como muchos ya sabemos, la resistencia y la tendencia a quedarnos en nuestra zona de confort. Hay algo que a mí me gusta diferenciar. Estamos siempre dentro del grupo de las historias de no posibilidad, y lo que me gusta diferenciar es que muchísimas veces lo que nos pasa es que las historias de no posibilidad, que no nos generan apertura, invitación, que no nos invitan a ver algo diferente, a quedarnos anclados siempre en lo mismo, nos generan emociones que no están buenas, nos generan emociones que no son agradables. Y me gustaría dejarles esta distinción. Generalmente, esas historias nos duelen. Cuando nos contamos esa historia de no posibilidad, generalmente nos conectan con una sensación de dolor emocional. Pero cuando nos quedamos anclados en el tiempo, y quizás por mucho tiempo en una historia de no posibilidad, porque las cosas tendrían que haber sido de una forma y no lo fueron, aparece el sufrimiento. Y no es lo mismo el dolor emocional que el sufrimiento. Ya lo dijo Buda, ¿no? Buda dijo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y elegir no sufrir tiene que ver con empezar a contarme una historia de posibilidad frente a las circunstancias o frente a quien estoy siendo. Y acá aparece una famosa palabra, ya que hablamos de palabras, historias y realidades, aparece una famosa palabra, es soltar el pasado. Nosotros no podemos evitar que las cosas nos duelan, que las circunstancias nos duelan, que un hecho nos duela, pero sí podemos evitar y empezar a elegir no sufrir por esas circunstancias. Y vuelvo a esto, ¿no? Acá aparece esta famosa palabra de soltar. Hay algo importante, ¿no? Resumiendo un poco todo esto. No podemos cambiar lo que nos sucede, pero sí podemos cambiar la forma en que nos afecta eso que nos sucede. La mejor manera, y acá en esto de soltar, es entender que el pasado no existe. Y acá me vas a decir, ¿cómo que no existe? Tengo una vida, tengo un pasado, tengo una historia. Sí, pero el pasado no existe por sí solo. El pasado es una construcción de las historias que nos contamos. Les doy un ejemplo. Seguramente que en algún momento de sus vidas les ha pasado algo que en el momento en que estaba sucediendo era trágico, era doloroso. Era una circunstancia que lo mejor que les podía pasar era no estar viviéndola. Y quizás muchos años después, o a veces no tanto, pero supongamos que pasan muchos años en el medio, esa misma circunstancia y esa misma historia, hoy en tu relato es una historia chistosa, es una historia agradable, es una historia a la que le pudiste poner humor, es una historia que se transformó en algo tragicómico. Entonces, ¿cómo pasamos de la tragedia o el hecho ese que no quisimos vivir
a que sea algo más cómico, más agradable, más sano para ser contado. En realidad el tiempo es un factor, el proceso es real, pero muchas veces ese tiempo nos sigue conectando con el sufrimiento. En realidad lo que sucedió ahí es que lograste hacer una reinterpretación y una construcción del hecho totalmente diferente a la que venías haciendo. Y esa nueva construcción lingüística de la historia que te contás te permite a vos vivirla en el presente de una manera diferente. Siempre, siempre, siempre los relatos que nos hacemos están en el presente. Por eso decimos que el pasado no existe. Yo le doy existencia hoy, en mi aquí y en mi ahora, cada vez que lo cuento. Entonces me gustaría volver a hacer otra pregunta. Dependiendo la historia que nos contemos, la pregunta sería, esas historias que te estás contando, ¿te construyen o te destruyen? Pensalo. ¿Estás siendo constructivo con el relato que estás haciendo de la circunstancia que te toca vivir? ¿O estás siendo destructivo? Porque depende únicamente de nosotros armar un relato que nos construya o armar un relato que nos destruya. ¿A qué historia te estás anclando? ¿Qué historia estás contándote a vos? ¿Y qué historia le estás contando al mundo? Hay una sola manera, no sé si una sola manera, pero creo que la manera más legítima, la más sana, si se quiere, de transformar ese dolor en que sea solo, a ver, el dolor es como de transformar ese sufrimiento y que ese sufrimiento sea solo una huella, es aprender de lo que nos pasa. Dejar de buscar justificaciones y empezar a hacer aprendizajes. Las cosas no nos suceden porque sí, sino para algo. Y ese para algo es que realmente logres hacer el aprendizaje desde quien estás siendo en este momento de tu vida, que logres aprender y te preguntes, ¿para qué te pasó lo que te pasó? ¿Qué tenés que aprender de esto que te sucede? Entonces, de alguna manera, la idea hasta acá es que hayan o estén logrando empezar a registrar y tomar un poquito de conciencia de que nuestras palabras no son porque sí. No es que no pasa nada. Algo pasa cada vez que nosotros hablamos. Pero no pasa algo solo para afuera. Nos pasa algo. Y si hay alguien con quien nosotros compartimos la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida, es con nosotros mismos. Entonces, sí hay que tener cuidado con las palabras que largas al mundo y las palabras que les decís a otros, no hay duda de eso. Pero me gustaría que en esta conversación lo que puedas rescatar sea un poco hacia adentro. Digo, ¿cómo sos vos con las palabras con vos mismo? Porque ahí nadie más que vos sabe si estás siendo duro, si estás siendo injusto con vos mismo, si es un relato que te mereces contarte, si es un relato que te castiga, si es un relato que no te perdona. La única manera que tenemos de darle existencia a lo que nos pasa es poniéndoles palabras. Pero yo le agregaría eligiendo qué palabras ponerle. Un poco en la charla anterior que me tocó conversar sobre si estabas siendo quien querés ser, hablaba de esto, ¿no? De quiénes estamos siendo. Y muchísimas veces el quién estamos siendo depende de las palabras que yo le ponga a mi estar siendo. ¿Qué quiero decir con esto?
Si yo todos los días me digo, me castigo, me maltrato, no soy compasivo conmigo mismo, todos los días voy a estar obteniendo un poco más de eso. Y me gusta porque muchas veces salimos como a criticar al mundo, mira cómo me trata, mira lo que me dijo, mira lo que hizo, no puede ser que a mí me toque otro jefe de esta manera. Muchas veces salimos como a cuestionar al afuera, ¿no? Al mundo. Y a veces eso que sucede no lo elegimos, es real, nos toca una persona o coordinar acciones con una persona que quizás no nos trata del todo bien, pero como no me puedo hacer cargo de esa persona, ni de lo que el otro hace, la pregunta es, ¿cómo me estoy tratando yo? ¿Cómo me estoy tratando a mí mismo? El otro día, conversaba con un grupo de personas que su sueño es cambiar el mundo, ¿no? Y muchas veces decimos, ay, me gustaría que el mundo cambie. Y el mundo lo cambiamos todos los días. Es algo que ya lo hacemos. El tema es que el mundo tiene que empezar por casa, tiene que empezar por adentro. Nadie te va a cuestionar a vos como vos mismo lo haces con vos. Entonces aprovechá para cuestionarte y ser constructivo con vos mismo y no destructivo. El título de esta charla es Tus palabras, tu historia, tu realidad. La realidad que estamos generando, la realidad que estamos obteniendo, los resultados que nos van pasando son respuesta o producto de las historias que armamos con las palabras que elegimos. Entonces, te desafío, me gustaría que te desafíes a vos mismo, que empieces a elegir las palabras más adecuadas para que la historia que te cuentes sea una historia de aprendizaje, sea una historia que te construya, sea una historia que te invite a la evolución, sea una historia que te invite a transformarte hacia el lugar al que querés ir. Hoy la invitación es esa, a que pienses y seas consciente, pero muy, muy consciente de cada palabra que elegís para tratarte a vos mismo. Y obviamente que también seas muy consciente de cada palabra que elegís para tratar a tu entorno. Cuando hablo de programación neurolingüística y hablo de palabras, creo que lo que quiero dejarles tiene que ver con que si yo todos los días me cuento la historia de que soy culpable de algo, lo que voy a obtener es sentirme culpable de ese algo. Nos vamos programando con las palabritas que le vamos poniendo a las cosas que nos pasan. El otro día Diego dio una charla de la profecía autocumplida y un poco tiene que ver con eso. Se llama el efecto Pigmalión. Esto de me cuento tanto algo que me lo termino creyendo. Entonces, ojo con las historias que te estás creyendo de vos mismo. Ojo con las historias que te estás creyendo de tu entorno. A veces las cosas no son de una manera como las estamos viendo, sino que son como las estamos generando. Entonces, para resumir y de alguna manera ir cerrando este espacio y esta conversación, quiero volver a cerrar con la frase con la que inicié. Esta frase de Eduardo Galeano que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a él le contó un pajarito que estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. La historia que vos te estés contando en tu presente es la historia que va a estar diseñando tu futuro y la historia que vas a estar guardando de tu pasado. Todos los días es una página en blanco para que puedas elegir qué historia contarte. Entonces, si somos seres que estamos hechos de historias, escribamos la mejor historia del mundo o la mejor historia de nuestras vidas, independientemente de la circunstancia que nos pasa. El otro día no pude ir saludando porque soy un poco nueva en esto de
Un poco no, soy bastante nueva en los Facebook Live y el otro día fue a hacer mi primer Facebook Live. Este es mi segundo Facebook Live y no pude saludar, así que me gustaría ir saludando un poco o viendo los comentarios. Eh, a saludar a Graciela. Hola Graciela, tanto tiempo. No, Marina, ¿qué tal? Norma. Nadia, acá aporta a ver un mensaje que se acuerda cuando hizo una actividad en coaching que la invitaba a la acción y tenía que hacer algo que no era cotidiano y que le generaba vergüenza. Y después les preguntamos qué historia nos habían contado antes de accionar y ella dijo que no me había contado nada que no me impidiera hacerlo. Y que no me había contado ninguna historia. Y ahí me enseñaron que sí, que esta vez mi historia había sido de posibilidad. Gracias, Nadia. Ahí sumo esto, ¿no? Nunca no nos estamos contando ninguna historia. Nunca. Siempre hay una historia. A veces no somos conscientes. Quizás la mayoría de las veces. Pero siempre hay una historia detrás de lo que hacemos o nos pasa. Por eso hoy la invitación es a ser conscientes, de alguna manera como elegimos qué ropa ponernos. Bueno, hoy los invito a elegir qué palabras van a usar para la historia que se van a contar. Y a veces, siempre, o suele pasar, que nos damos cuenta de las historias que no están buenas, de las historias que nos castigamos. Pero ahí, como decía Nadia recién, muchas otras veces también estaría bueno que seamos conscientes de las historias de posibilidad, porque son historias que me sirven, que podría volver a contarme o podría volver a replicarme. Me quedó algo como resonando. Elegir las palabras en este momento de mi vida, con la circunstancia que me esté pasando, lo que quiere decir es no inventar una historia, es crear una historia. No contarnos algo que no es, pero es elegir cómo voy a crear mi realidad dependiendo de las palabras que estoy eligiendo. Una vez alguien me dijo, bueno, pero entonces vivimos en un mundo de fantasía porque me cuento una historia que no es. No, no es vivir en un mundo de fantasía. Es elegir frente a lo mismo cómo te vas a contar la historia. El hecho yo no lo puedo cambiar, entonces de alguna manera tiene que ver con elegir qué mirada voy a tener de eso. Y los coaches decimos que la acción genera ser, y las conversaciones son acción. Las conversaciones que tengo conmigo misma son acción, ya están siendo acción. Entonces, si esas conversaciones son las que arman mi historia y ya estás accionando, ten cuidado porque ya estás siendo de esa forma. Gracias, Nadia, por el aporte. A Rosalía, tanto tiempo, te veo en algunas fotos, así que un beso, Rosalía, gracias. Norma, de vuelta, Marce, gracias, Marcelo, por estar escuchando. Entonces, quiero cerrar con todos esos saludos que les agradezco muchísimo. Este ciclo de Conversando con un Coach, donde hoy un poco el aporte tenía que ver con un título que era Tus palabras, tu historia, tu realidad. Me gustaría que hoy te quedes pensando en esta pregunta de qué historia te estás contando, si esa historia te invita a la posibilidad o si esa historia te invita a la no posibilidad. Si es la no posibilidad, busca qué te impide cambiar esa historia. Si es no poder soltar lo que tendría que haber sido y no fue, empezar a hacer un aprendizaje de esa experiencia. Si es el miedo a que pase algo que desconozco, es atreverse a salir un poquito de esa zona de confort y entender que la realidad que tenemos se desprende de las palabras. Me gustaría que te quedes pensando qué historia vas a escribir en esa página en blanco que todos los días podemos elegir tener. Entonces, gracias y espero que los relatos que se hagan sean relatos constructivos para ustedes.
Les mando un beso muy grande y gracias por el tiempo compartido. Adiós.